Quiero llevarte de nuevo a Lucas 17 esta mañana. Tengo mucho que decir, y quiero decir cosas que sean definitivas y útiles para ti porque es muy evidente para nosotros ahora que nosotros, que estamos en el reino invisible, estamos viviendo en medio de otro reino. Cuando Jesús oró al Padre, no dijo, sácalos del mundo. Dijo, guárdalos del maligno. Tenemos que estar en el mundo. De lo contrario, no podemos predicar el Evangelio. Así que somos este reino invisible en medio de un reino visible que se está volviendo más malvado todo el tiempo. En Lucas capítulo 17, versículo 20, Jesús fue cuestionado por los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios. Ellos pensaban que aún era futuro, y elementos de él lo son, por supuesto. Pero él les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales para ser observado, ni dirán, mira, aquí está, o allá está, porque aquí, el reino de Dios está en medio de ustedes, o entre ustedes. Esa es una declaración increíble. Ellos estaban buscando un reino en el futuro, y el reino estaba allí porque el rey estaba allí. No sabemos mucho sobre reinos y reyes, así que quiero ayudarte con eso. No hemos tenido, como dije hace una semana, un rey en nuestra historia, bueno, hasta ahora. América ha estado gradualmente convirtiéndose en un reino con un reino malvado con un rey malvado y sus agentes malvados. ¿Cómo sucedió eso? Vuelve a Romanos capítulo 1, y quiero repasar contigo algunas porciones muy importantes de la Escritura. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora, la ira de Dios toma muchas formas. Podría ser ira eterna, podría ser ira escatológica, la ira que se describe en el libro de Apocalipsis. Podría ser la ira de sembrar y cosechar, juicio incorporado a ciertos comportamientos. Pero esta ira no es ninguna de esas, sino más bien descrita como sigue. Es ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Entonces, es una clase de ira que tiene que desplegarse en una sociedad que está suprimiendo la verdad. Donde quiera que tengas una sociedad suprimiendo la verdad, necesariamente entonces se caracteriza por la impiedad y la injusticia. Lo que se conoce acerca de Dios, dice él. Versículo 19, es evidente dentro de ellos, porque Dios lo hizo evidente para ellos. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de lo que ha sido hecho, de modo que están sin excusa. Dios se ha revelado a tal grado que el hombre está sin excusas y no reconoce la existencia de Dios. Y cuando los hombres suprimen ese conocimiento en impiedad e injusticia, una clase de ira sale del cielo. Esta ira es para aquellos, versículo 21, que conocieron a Dios, no lo honraron como Dios ni dieron gracias. Viene sobre una sociedad que de manera inexcusable se volvió contra el Dios viviente que es el creador de todo. Y en el caso de nuestra sociedad, se vuelve contra la revelación de la Escritura que ha estado disponible para todos. Aunque conocían a Dios, es decir, sabían que Dios existía porque estaba claro en la creación y en la Escritura, no lo honraron como Dios ni dieron gracias. Se volvieron vacíos en sus especulaciones. Su corazón insensato se oscureció. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Aquellos que rechazan a Dios son necios. Cuando hablo de un reino malvado, también estoy hablando de un reino malvado compuesto por necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible,
y de aves, y animales de 4 patas, y criaturas que se arrastran. ¿Podrías decir que eso es animismo antiguo? También podrías decir que es ambientalismo moderno. Por lo tanto, y aquí está el juicio, Dios los entregó, lenguaje de entregar a alguien a la prisión para su encarcelamiento y ejecución. Entonces, ¿cómo sabes cuándo esta ira está operando? ¿Sabes cuando una sociedad se aparta de Dios que tenía el conocimiento de Dios, pero por la creación y la escritura, cuando renuncian a la verdad de Dios y cambian a Dios por una visión del mundo materialista y secular? Esa forma de apostasía social, nacional y cultural conduce a que Dios los abandone, los entregue. ¿Y cómo se ve eso? La primera fase en el versículo 24, Dios los entregó en las lujurias de sus corazones a la impureza para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador, que es bendito por siempre. Amén. Entonces lo primero que verías en una cultura bajo juicio es una revolución sexual, inmoralidad, impureza, lujuria desenfrenada, deshonrando sus cuerpos entre ellos, la pornografía como norma. La segunda es en el versículo 26. Dios entonces los entregó a pasiones degradantes, pues sus mujeres cambiaron la función natural por aquella que es antinatural. Eso es lesbianismo. Y de la misma manera, también los hombres abandonaron la función natural de la mujer y ardieron en su deseo hacia uno another. Hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en su propia persona la pena debida de su error. ¿Y eso? Podría ser el SIDA. Entonces primero, tendrás una revolución sexual cuando la ira de Dios se desate sobre una sociedad que se vuelve contra él. En segundo lugar, tendrás una revolución homosexual. ¿Te suena familiar? El versículo 28 dice que hay un tercer paso. Justo cuando ya no les pareció adecuado reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Eso es una mente que no funciona. Hay una especie de locura. ¿A qué se refiere eso? No aceptar la realidad. Leí ayer que este autor quiere que la gente sepa que hay 100 géneros. Eso es locura. ¿Y qué sale de esa clase de locura? ¿Qué estamos viendo ahora donde ni siquiera se trata con la realidad? Estamos haciendo leyes para hacer sentir normal a los locos. ¿Qué sale de eso? Todo tipo de cosas que no son adecuadas, toda impiedad, maldad, avaricia, maldad, envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia, chismes, calumnia, aborrecedores de Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de mal, desobedientes a los padres sin entendimiento, no confiables, no amorosos, sin misericordia. Vale. Eso es lo que obtienes en esa cultura de locura. El versículo 32 dice que la locura es tan severa que aunque conocen la ordenanza de Dios. ¿Cómo la conocen? Porque está incorporada en la estructura de su humanidad. La ley de Dios está escrita en el corazón. Y en nuestro caso, han tenido la Biblia. Y aunque conocen la ordenanza de Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen lo mismo, sino que dan aprobación entusiasta a quienes las practican. Las hacen legales. ¿Por qué estamos donde estamos? Porque estamos bajo esta ira. Esto no es solo nosotros. Hechos 14 dice, Dios ha permitido que todas las naciones sigan su propio camino. Este es el ciclo de la historia humana. Ahora estamos en un reino malvado. El reino en el que estamos es tan malvado que la ira de Dios se ha desatado. Hemos
He estado viviendo en él durante varias décadas ahora, desde la revolución sexual, a través de la revolución homosexual, hasta la mente reprobada, donde ni siquiera puedes pensar con claridad y la realidad y la fantasía se mezclan. El reino malvado sostiene su poder por una cosa: mentiras. Y eso es lo que dijo Pablo. Cambiaron, versículo 25, la verdad de Dios por la mentira. El reino malvado gana su poder por mentiras. Sostiene su poder por mentiras, por suprimir la verdad. Lo que más teme el reino malvado es la verdad, la verdad. El reino de la oscuridad, el reino malvado tiene un gobernante. Vuelve a Juan, capítulo 8. Estoy siendo fundamental aquí. Juan, capítulo 8, Jesús dijo a judíos religiosos que habían rechazado a Dios, Juan 8:44, ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se sostiene en la verdad porque no hay verdad en él. Siempre que habla la mentira, habla desde su propia naturaleza, pues es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo hablo la verdad, ustedes no me creen. Versículo 47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón, ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Si estás en el reino malvado, el reino de la oscuridad, Satanás, el mentiroso arquetípico, propaga mentiras a través de ese reino, y eso es realmente todo lo que puedes creer porque no tienes capacidad para creer la verdad. Entonces, lo que amenaza al reino de las mentiras es la verdad. La historia del mentiroso es bastante conocida. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el jardín, les dio un mandamiento. Satanás apareció, el mentiroso, y le dijo a Eva: Dios mintió. No vas a morir. Dios te mintió. Ella creyó al mentiroso y toda la raza humana cayó. Ahora, el apóstol Juan dice: el mundo entero yace en el regazo del maligno. El regazo del maligno es un regazo de mentiras. Por cierto, es una nota interesante cuando llegas al final del libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 22:15, y estamos en el cielo eterno. Dice: los mentirosos están afuera por primera vez en la historia redentora y para siempre. El cielo solo tendrá la verdad. El reino de la oscuridad es un reino de mentiras. Incluso la humanidad reconoce la importancia de la verdad. Platón dijo: nadie es más odiado que el que habla la verdad. George Orwell dijo: cuanto más se aleja una sociedad de la verdad, más odiará a quienes la hablen. Una línea que salió de la era nazi alemana: aquellos que queman libros pronto quemarán gente porque tienen que detener la verdad. La verdad es el único poder contra las mentiras. Esto no es nuevo para nosotros. Es esencialmente la acusación de Isaías contra Israel en el capítulo 5. Dice entre las acusaciones, capítulo 5 de Isaías, versículo 20, hay de los que llaman malo bueno y bueno malo, que sustituyen la oscuridad por la luz y la luz por la oscuridad, que sustituyen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo. Eso es lo que sucede. El reino malvado cambia todo. Todo está al revés y al revés. Ahora, voy a darte un axioma que necesitas recordar. Una sociedad se define por lo que no tolerará. ¿Lo entendiste? Una sociedad se define por lo que no tolerará. Cuando Dios quería que conociéramos su voluntad, no dijo: déjame darte 10 sugerencias de cuáles serían buenos comportamientos. Nos dio 10 mandamientos, porque la vida siempre va a ser definida por lo que toleras. En el pasado, incluso en nuestro país, había una moralidad bíblica, judeocristiana,
tradicional y convencional. Y había leyes contra ciertos tipos de comportamientos. Y cuando violabas esas leyes tradicionales, extraídas de la escritura, había vergüenza. Esa era la vieja cultura donde la moralidad bíblica aún tenía influencia y la vergüenza estaba conectada a las cosas que la Biblia asigna vergüenza. Y esa cultura y las culturas que siguieron, el adulterio era despreciado, la fornicación era menospreciada, la homosexualidad apenas se hablaba. El lesbianismo era raro porque las mujeres tienen un instinto natural de tener hijos con un esposo transgénero, más allá de la imaginación. Esas clases de cosas eran virtualmente inaceptables e inimaginables. Luego vino el rechazo de Dios. Luego vino el rechazo de la Escritura. Y así, la autoridad sagrada trascendente cuya ley era un estándar para todos dio paso a lo que Carl Trueman llama el yo moderno, donde la soberanía pasa de un estándar sagrado externo de Dios al individuo. Ahora tenemos soberanía autoestilizada. Todo el mundo es soberano sobre su propia vida y puede declararse lo que quiera ser. Dios fue rechazado. La Biblia es rechazada. Y con ella, la moralidad bíblica, todo se reduce al individualismo. Como resultado, lo que nuestra sociedad no tolerará es exactamente lo opuesto a lo que no toleraría en el pasado. Así que ahora estamos en una moralidad invertida. Esta sociedad está haciendo leyes para normalizar, justificar pecados. Pecados flagrantes. Desde que llegó el nuevo rey al poder, estoy seguro de que ningún gobernante anterior ha estado tan consumido con la perversión LGBTQ transgénero. Cuando tienes la toma de posesión del nuevo secretario de Estado, y al ser juramentado, se compromete a poner una bandera del orgullo gay en cada embajada de Estados Unidos en el planeta. ¿Hay algún tipo de perversión que literalmente ha dado vuelta a nuestra cultura al revés? Si no estás de acuerdo con esto, eres un terrorista doméstico. Eres un extremista. Ahora, si no estás de acuerdo con esto, eres un peligro. Estás infringiendo la ley. Eres homofóbico, transfóbico. Necesitas ser silenciado. Necesitas ser terminado. Quizás necesitas ser silenciado. Por completo o eliminado. Se están haciendo leyes para criminalizar la rectitud. Se están haciendo leyes para silenciar. Terminar a los habladores de la verdad. La mitad de los estados en América tienen tales leyes. Un capellán de la Fuerza Aérea fue removido de su deber porque dio un mensaje contra la inmoralidad sexual. Fue despedido. O horneas el pastel o vas a la cárcel. El nuevo rey no puede dejar de hacer reglas, ¿verdad? Dices, ¿por qué llamas a esto una monarquía? Por órdenes ejecutivas que son interminables. Eso es gobierno unilateral. El rey y el reino de las mentiras no tolerarán la verdad. Hablar la verdad es la mayor amenaza. La definen como discurso de odio, animosidad personal y ahora, como dije, terrorismo doméstico. Y para crear teatro sobre eso, pusieron vallas alrededor del edificio del Capitolio y 30,000 tropas, como si fuéramos un enemigo tan aterrador que necesitan armar Washington para defenderse. No puede haber libertades civiles para quienes dicen la verdad. No puede haber libertad de expresión para quienes dicen la verdad. Porque invaden espacios seguros. Desencadenan a las personas. Así que el rey y sus agentes mentirosos deben demonizar a los contadores de la verdad. Y luego necesitan demonizar el pasado. Necesitan matar la historia. Necesitan volver atrás.
Para que los estándares morales del pasado no se arrastren fuera de la tumba y ofendan a alguien. Las sociedades fuertes tienen su fundamento en la verdad sagrada. Tienen un estándar trascendente. Cuando eso se elimina, lo que tienes es barbarie, según un escritor. Barbarie significa paganismo, falta de civilización. Así que la tendencia aquí es exactamente lo que dijo Romanos 1. Es impiedad e injusticia, paganismo sin Dios, odiar a Dios, odiar a Cristo, odiar la Escritura, odiar la verdadera Iglesia y temer la verdad. Hubo un general taiwanés que fue preguntado por un médico sobre cómo Taiwán escapó inicialmente de la pandemia. Y este general taiwanés dijo esto: tenemos un departamento entero en el gobierno taiwanés que no hace otra cosa que monitorear las redes sociales chinas, y todo lo que censuran. Sabemos qué es la verdad. Si vives en un mundo invertido, tienes que pensar al revés. Te están mintiendo todo el tiempo. Aquí hay un testimonio de Natalia Sakovich, quien llegó a Grace hace 30 años con sus 5 hijos. ¿Los conoces? Dejaron la URSS debido a la persecución. Ella terminó la escuela secundaria. Por supuesto, en la parte superior de su clase como valedictora porque todos nuestros niños son inteligentes. Comenzó sus estudios universitarios con una beca completa y prestigiosa. Estaba siendo preparada para trabajar como traductora en Londres en la embajada soviética. Así que estaba estudiando inglés. Su camino cambiaría cuando se convirtió en creyente. Cuando las autoridades se enteraron de que era creyente, exigieron que ella y su hermana renunciaran a su trabajo. Terminaron trabajando como limpiadoras. Ella no pudo encontrar un trabajo después de graduarse. Pasó los siguientes 13 años como limpiadora, limpiando las oficinas y vaciando los cubos de basura de los eruditos soviéticos, aunque se graduó en la parte superior de la clase. Cuando su hermano mayor se convirtió en creyente, fue expulsado del programa de doctorado en ingeniería mecánica en el último semestre de sus estudios. Su hermana fue expulsada de otro programa en arquitectura después de que una mujer la viera leyendo la Biblia en un tren. Temo que las máscaras sean un campo de entrenamiento perfecto para enseñar a la gente cómo confrontar comportamientos que no les gustan, y eso puede hacer la transición fácilmente cuando se les envía a buscar cristianos y confrontar eso y reportar eso también. De todos modos, su hermana fue expulsada. Pero Natalia continuó desempeñando un papel importante en la iglesia subterránea. Tenía reuniones regulares con creyentes de otros países que apoyaban a los creyentes soviéticos. Tenían un código secreto. Si decían, la abuela no se siente bien, la reunión estaba cancelada. Si el telegrama decía, la abuela está deseando que llegue la fiesta de cumpleaños, la iglesia estaba encendida. 1976, cuando Natalia y sus compañeros feligreses llegaron a la iglesia un domingo de invierno, descubrieron en la puerta delantera del edificio un gran candado, que había sido colocado allí por las autoridades soviéticas. Durante los siguientes 2 años, los feligreses se reunieron en los bosques de Riga, Letonia. Durante los meses cálidos y en casas de personas durante el invierno. Cuando la policía descubrió la ubicación, se presentó para dispersar la reunión y arrestar al liderazgo. A pesar de la amenaza de arresto, la iglesia continuó reuniéndose y aceptando nuevos miembros, bautizando a nuevos conversos en lagos locales en medio de la noche, a veces en medio del invierno. 1981, la casa de Natalia fue allanada por 17 agentes del KGB y oficiales de
Policía que confiscaron 6 grandes bolsas de material religioso y pertenencias personales. Durante esos años, los amigos de Natalia fueron arrestados en varias ocasiones, interrogados por el KGB y enviados a prisión por múltiples sentencias de años. Su mejor amiga, una joven de 19 años, fue enviada a un campo de trabajo en Siberia durante 6 años. Por participar en un campamento cristiano para niños. Y mientras las autoridades soviéticas impedían que Natalia trabajara como traductora para el régimen comunista, se convirtió en la traductora de la iglesia para todos los misioneros que visitaban su iglesia local en la Providencia de Dios. Ella trajo a esa pequeña familia aquí. Ella debe haber sido tu primera profesora de inglés. Y qué bendición increíble. ¿Está tu mamá aquí hoy? Mamá, ¿dónde estás? Sí. Estás aquí, necesitas levantarte. Sé que no te gusta eso. ¿Dónde estás? Ahí está, justo ahí. Todo eso fue resultado del marxismo y el socialismo, palabras que escuchas todo el tiempo, todo el tiempo. Satanás es el rey mentiroso. Él es el rey mentiroso. Tiene una fuerza sobrenatural masiva de demonios contra los cuales luchamos. Sus hijos son mentirosos. Reino de la oscuridad es conocido por sus mentiras. Esto ha penetrado los salones más sagrados de nuestro gobierno, la Corte Suprema. En 2013, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló la Ley de Defensa del Matrimonio para dar paso al comportamiento homosexual y al matrimonio, y en realidad declaró en su fallo que las objeciones religiosas a la homosexualidad provienen del odio. Dios está fuera, la oración está fuera. Los 10 mandamientos están fuera. Sácalos de la pared. La Biblia está fuera. La blasfemia está dentro. La inmoralidad debe ser protegida. De hecho, se deben hacer cumplir leyes para normalizar la perversión, cancelar todo disenso. No puede haber disenso. Por eso la gente está siendo cancelada. Por eso les están bajando las cuentas de Twitter, y la gran tecnología está en connivencia con este paganismo. Y por primera vez en la historia humana, pueden cerrar a cualquiera que quieran. Esto me lleva a llamar tu atención sobre 2 Corintios, capítulo 10. Tu reloj es irrelevante esta mañana. Deja de mirarlo. Sé lo que estás haciendo en esas pausas. 2 Corintios 10, 3, aunque andamos en la carne, y no significa pecado, sino humanidad. Aunque somos humanos, no guerreamos según la carne. No podemos luchar esta batalla espiritual con estrategias humanas. Las armas de nuestra guerra no son humanas, sino divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Tenemos que darnos cuenta de que estamos asaltando fortalezas. Esa es la palabra para palacios, fuertes, prisiones y tumbas. Estamos asaltando masivos edificios de piedra. Tenemos que destruirlos, y no esperamos hacer eso con ingenio humano y estrategia humana. ¿Qué son estas fortalezas? Él dice en el siguiente versículo: estamos destruyendo logismos, ideas, ideologías, filosofías, especulaciones. Estamos destruyendo mentiras porque se definen más adelante como toda idea antidios, cada cosa elevada en contra del conocimiento de Dios. Nosotros, como iglesia en el mundo, tenemos la responsabilidad de asaltar las fortalezas de mentiras. Por eso estamos aquí, para derribar cada idea levantada en contra del verdadero conocimiento de Dios, y luego en lo positivo, tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Eso es un
Lenguaje magnífico, ¿verdad? Convertimos a la gente de las mentiras a la verdad. Por eso estamos aquí. Entonces, ¿entiendes qué amenaza somos? Existimos en el mundo para un propósito, y eso es exponer las mentiras y traer la verdad. Y cuando las mentiras dominan el reino en cada punto, y cuando básicamente son la fundación de las leyes de la sociedad, no somos tolerables. Pero nosotros somos el reino, y el reino está aquí porque el rey está aquí. Dios es nuestro rey. Salmo 47, 7, Dios es el rey de toda la tierra. Salmo 7, 4, 12, Dios es mi rey. Salmo 45, 6, tu trono, oh Dios, es para siempre y siempre. Un cetro de rectitud es el cetro de tu reino. Salmo 10, 16, el Señor es rey. Para siempre y siempre. Jeremías 10, 10, pero el Señor es el verdadero Dios. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Las naciones no pueden sobrevivir a su indignación. Isaías 33, 22 dice, el Señor es nuestro juez. Señor es nuestro legislador. El Señor es nuestro Rey. Él nos salvará. Él es un rey que no necesita investigación, excepto para encontrar la verdad acerca de él en las páginas de la Escritura. Él es santo, santo, santo. En Deuteronomio. Capítulo 10, quiero leer solo una porción de ese capítulo comenzando quizás en el versículo 12. Ahora, Israel, que te pide el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, o que temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos y lo ames, y que sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Yahvé y sus estatutos, que te estoy mandando hoy para tu bien. He aquí, al Señor tu Dios pertenecen el cielo y los cielos más altos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, en tus padres puso Yahvé su afecto para amarlos, y escogió a sus descendientes después de ellos, incluso a ti por encima de todos los pueblos, como es este día. Así que circuncida tu corazón y no endurezcas más tu cuello. Porque Yahvé tu Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores, el grande, el poderoso, y el Dios impresionante que no muestra parcialidad, a diferencia de los políticos y no acepta soborno. Entonces, ¿no arreglaría la democracia todo esto? No. No. Cuando Dios creó al hombre, quiero que sigas esto. Cuando Dios creó al hombre, quiero decir una democracia funcional. Teníamos eso. Cuando Dios creó al hombre, Él lo creó a su imagen. ¿Verdad? Entonces, cuando piensas en eso, ¿en qué piensas? Yo lo pienso en tres términos. Él lo creó a la imagen de Dios, y esa primera realidad es que podemos relacionarnos. Relaciones, Dios es Trinidad, ¿verdad? Así que la imagen de Dios es la capacidad de tener relación, relacionarse. Segundo es crear, no procrear, cada ser viviente procrea, pero crear algo diferente a ti mismo. Aquí es donde se ve más a menudo la imagen de Dios en la enorme cantidad de creación. Desde la tecnología hasta el arte y todo lo demás que sale del hombre. El hombre tiene ese componente, no solo para procrear. Los monos no escriben sinfonías sino para escribir una sinfonía. Pero hay una tercera cosa. Dios creó al hombre a su imagen para relacionarse, crear y dominar. ¿Dominar? Sí. Vuelve a Génesis capítulo 1, el hombre es rey de la tierra. Dios dijo en el capítulo 1 de Génesis versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí está la primera cosa que dice, según nuestra semejanza, y dejémoslos gobernar. ¿Dejémoslos gobernar? Y lo dijo de nuevo en el versículo
28, dejémoslos gobernar. Es una palabra hebrea, rida. Significa dominar por la fuerza. Así que Adán fue creado para ser un rey. Eso es correcto. Adán fue creado para ser un rey. Y el plan final de Dios es que un rey reine para siempre. ¿Verdad? Cuando los hombres cayeron, cuando Adán cayó, su corona fue quitada y Satanás se convirtió en rey. Ahora vivimos, según Hechos 26, en el dominio de Satanás. Pero Dios prometió que vendría un rey mayor que aplastaría la cabeza de Satanás. Pero hasta que él viniera, y aún después de que él viniera, toda la historia humana es la historia del usurpador, el rey malvado Satanás, gobernando el mundo a través de otros reyes malvados hasta la venida del rey de justicia. Incluso los mejores reyes son malvados. Todos son falsificaciones y fraudes en cierto sentido. Todos son parte del reino de la oscuridad porque el sistema está en la oscuridad. Estamos agradecidos cuando hay gobernantes que son cristianos. Pero la realidad es que Satanás gobierna el mundo. Todo el mundo yace en su poder, y así es solo una serie de reinos malvados. Pueden ser influenciados por el cristianismo, pero eventualmente caen en el mal, como hemos visto. Todos estos reyes son avances del anticristo, todos ellos. La semana pasada, vimos que Saúl era un avance del anticristo, el gobernante mundial final. Y Juan dice, incluso ahora hay muchos anticristos. Cualquier líder impío es un anticristo. La historia refleja que Dios diseñó a los reyes para ser la norma. Y cuando un rey es relativamente bueno, hay bendición porque el gobierno funciona para castigar a los malhechores y proteger a los que hacen el bien, como lo establece Romanos 13. Pero la historia refleja que los reyes, por diseño de Dios, son una gracia común dada a nosotros. Pero no hay expectativa de que hagan lo que el rey justo hará, y eso es gobernar según la voluntad de Dios. Los reyes malvados entonces son más imágenes del anticristo que de Cristo. Pocas vislumbres de imágenes de Cristo, David, un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13. En el camino, Dios tiene algunos gobernantes que honran a Cristo pero ninguno de ellos puede retratar perfectamente al gobernante final, ni ninguno de ellos puede aplastar a Satanás. Así que, incluso un gobernante creyente en una nación no puede dominar la oscuridad, no puede vencer al usurpador. Hay una ilustración de esto, dos ilustraciones de esto. La primera viene en el libro de Daniel en el capítulo 2, versículo. Bueno, miraremos solo el versículo 37. Este es el sueño que tiene el rey pagano, Nabucodonosor. Tuvo estos sueños. Tú, oh rey, eres el rey de reyes al cual el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Realmente, estaba soñando eso sobre sí mismo. Eso es un problema. Para el capítulo 4, está pasando 7 años en el campo como una bestia hasta que aprende que el verdadero Dios reina. Puedes pensar que reinas como algún rey, pero solo Dios reina. El contraparte del Nuevo Testamento a eso está en el 12º capítulo de Hechos, una de las advertencias más serias a los gobernantes malvados es la cuenta de Herodes, quien estaba impresionado consigo mismo como Nabucodonosor lo estaba. Y así en el versículo 20 de Hechos 12, se nos presenta este evento. En un día designado, versículo 21, Herodes se puso su vestimenta real, tomó asiento en el estrado, o el asiento de juicio, y comenzó a dirigir un discurso a la gente. La gente seguía gritando, la voz de un Dios y no de un hombre. Y de inmediato un ángel del Señor lo hirió porque no dio gloria a Dios y fue comido por gusanos y murió.
¿Sabes qué me encanta de esto? El siguiente versículo. Deja que la palabra de Dios continúe creciendo y multiplicándose. El rey morirá, la palabra vivirá. No importa lo que haga el rey. Morirá y la palabra vivirá. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, llegamos a la introducción del Rey perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y en Lucas, capítulo 1, como te dije la última vez, viene un ángel a María, Gabriel, y le dice. Versículo 30, no temas, has hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta es la anunciación de que el verdadero Rey ha llegado. Y desde entonces, esto es algo muy importante para Lucas. Capítulo 8, versículo 1, comenzó a ir de una ciudad y aldea a otra, proclamando y predicando el reino de Dios. El reino había llegado porque el rey había llegado. Capítulo 9, llamó a los 12 juntos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, cura enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios. Versículo 26 de ese mismo capítulo, el que se avergüence de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, y la gloria del Padre y de los ángeles santos. Y os digo en verdad, algunos de los que están aquí presentes no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Capítulo 10 y versículo 9, el reino de Dios se ha acercado a ti. Capítulo 11, versículo 20, el reino de Dios ha llegado sobre ti. Capítulo 12, versículo 31, busca su reino y estas cosas te serán añadidas. No temas, pequeño rebaño, porque a tu Padre le ha complacido darte el reino. Así que sigue todo el camino a través de Lucas. En Juan 18. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿quién está en este reino? ¿Este reino de luz en medio del reino de la oscuridad? Aquellos que han nacido de nuevo. Juan 3, Jesús dijo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de arriba para aquellos que son regenerados y aquellos que se arrepienten. Arrepiéntanse, porque el reino está aquí. Mateo 4:17. Para aquellos que son humildes y quebrantados por su pecado, escuchen estas palabras de nuestro Señor, bienaventurados los pobres en espíritu, los espiritualmente en bancarrota, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por su pecado, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que saben que no tienen, serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, recibirán misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que te identifica como alguien en el reino es la bancarrota espiritual que viene a Dios llorando por tu pecado, clamando por su justicia, una justicia que no posees. Recibiendo esa justicia que se manifiesta en mansedumbre, misericordia, pureza, paz y persecución. También están los dependientes en el reino. Jesús dijo, a menos que te conviertas en un pequeño, niño,
No puedes entrar en mi reino. Mateo 18. Pero permíteme resumirlo de la manera en que Marcos lo resume en Marcos capítulo 1 versículo 15. Jesús vino. Versículo 14, a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, esto es tan importante. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. El reino ha llegado, el reino invisible, el reino espiritual. Arrepiéntete y cree en él. Evangelio. Entonces, como sales del reino de la oscuridad que será destruido y está siendo destruido en el reino de la luz? ¿Qué haces para ser liberado del reino de la oscuridad en el reino del Hijo amado de Dios? Debes ser regenerado. Eso es un trabajo del cielo. Debes arrepentirte. Eso es un trabajo que el Espíritu hace para convencerte de pecado y justicia y juicio. Debes reconocer tu bancarrota espiritual y pobreza, y que no hay justicia que pueda satisfacer en absoluto el requisito de Dios para un ciudadano del reino. Debes entender que eres completamente dependiente. No tienes nada que ofrecer a Dios. Vienes como un niño sin logros. Pero resumiéndolo todo, como lo hace Marcos, tienes que creer el Evangelio. Tienes que creer el Evangelio. El verdadero reino está aquí. El rey estaba allí. Los judíos no estaban interesados en ese rey, como nuestra nación no está interesada en él. Así que Pedro les dijo en el día de Pentecostés en Hechos 2:22, hombres de Israel, escuchen estas palabras, Jesús el Nazareno, un hombre acreditado a ustedes por Dios con milagros y maravillas y señales, que Dios realizó a través de él en medio de ustedes tal como ustedes mismos saben. Este hombre, entregado por el plan predeterminado y el conocimiento previo de Dios, ustedes clavaron en una cruz por manos de hombres impíos y lo pusieron a muerte. Juan lo dijo de esta manera, él vino a lo suyo, y los suyos no lo recibieron. Estaba en el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conocía. Pero el versículo 24 de Hechos 2 dice, pero Dios lo levantó de nuevo, poniendo fin a la agonía de la muerte ya que era imposible que fuera retenido por su poder. Hay un rey que no puedes matar. Ya murió y resucitó y vive para siempre. Vuelve al libro de Apocalipsis. No. Tenemos tiempo para pasar por todo lo que hay allí, pero unos minutos. Mira el capítulo 1 versículo 5. Jesucristo. Me encanta esto. Jesucristo, el testigo fiel, el prototokos, el primero de entre los muertos, y el gobernante de los reyes de la tierra, a él que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Y él nos ha hecho ser un reino de sacerdotes, lo que significa que tenemos acceso directo y total al lugar santísimo, a su Dios y Padre, a él, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el gobernante de los reyes de la tierra, a el que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, a el que nos hizo ser un reino, a el que nos hizo sacerdotes. Para su Dios y Padre, a él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. ¿Y todos dijeron? Amén. Este es nuestro Rey. Este es nuestro Rey. El reino está aquí. El Rey está aquí. Él vive en su pueblo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero el día está llegando cuando Él vendrá para establecer su reino en la tierra. Escucha Apocalipsis 11. 15. Sonó el séptimo ángel y hubo voces fuertes en el cielo diciendo, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Detente ahí mismo. Ahora mismo, el reino del mundo no es suyo. ¿Verdad? Está
gobernado por reyes malvados. Está bajo el gobierno de Satanás. Pero llegará el día en que el reino del mundo, no solo el reino invisible, sino el reino visible, el mundo, se convertirá en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre y para siempre. Y entonces el versículo 18 dice, habrá ira cuando Él venga, y Él destruirá a aquellos que lo rechazaron. En el 19º capítulo de Apocalipsis, el escenario es aún más dramático. Vi el cielo abierto y he aquí, un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y ¿qué? Verdadero. Y en justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son llamas de fuego y en su cabeza hay muchos diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce excepto él mismo. Está vestido con una túnica teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo, vestidos de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para que con ella pueda derribar a las naciones. Él los gobernará con vara de hierro, y él pisa el lagar del furor de la ira de Dios el Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo, tiene un nombre escrito. Dilo conmigo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo ojo lo verá, ¿no? Ahora mismo, el Rey es invisible. El verdadero Rey está aquí. Él vive en su pueblo, vive en ti y en mí. Ahora, no todos los que dicen estar en el reino están en el reino. Escucho a personas muy malvadas decir que son religiosas, son espirituales, ¿van a cierta iglesia? Escucha las palabras de nuestro Señor en Mateo 7, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. ¿En serio? No todos los que van a misa un día y al día siguiente hacen leyes que blasfeman a Dios deberían esperar ir al cielo. No. Todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entrará. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, ¿en tu nombre realizamos muchos milagros? Eso es muy religioso. Les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, ¿por qué no los conocía? ¿Porque estaban practicando? ¿Qué? Sí, el carácter de sus vidas eso es la prueba ácida de si son ciudadanos del reino o no. Sabemos que el reino es mixto. Mateo 13 dice que el trigo y la cizaña van juntos. Solo los ángeles pueden separar. Entonces, ¿cómo respondemos? Si eres un no cristiano, déjame decirte esto. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. El Rey está aquí. El reino está aquí. O Mateo 6:33, si quieres. Busca su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que necesitarás en el tiempo. Y en la eternidad. ¿Cuál es la recompensa de entrar en el reino? Bueno, la verdad te hará libre. Lucas 22. 29 y 30, y así como mi Padre me concedió un reino, yo os concedo que comáis y bebáis en mi mesa en él. Reino. Llegas a estar en la mesa principal en el reino eterno, sentarte para siempre con Cristo. O, no solo en la mesa. Apocalipsis 3:21, y siéntate conmigo en mi trono como yo me senté en el trono de mi Padre. Así que si eres un no cristiano, el reino está aquí, el Rey está aquí, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa con un cristiano? Bueno, podrías tomar una pista del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en su llamado de Dios, nos mostró
Esencialmente lo que todos deberíamos estar haciendo. Él dice al rey Agripa, dando su testimonio en Hechos 26, no fui desobediente a la visión celestial. El Señor me dio una visión, un llamado, y fui obediente. Entonces, ¿cuál era esa obediencia? Seguí declarando tanto a los de Damasco primero como también en Jerusalén, y luego en toda la región de Judea, y aun a los gentiles. Desde donde comencé en Damasco hasta todo el mundo gentil, declaré el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Que debían arrepentirse y volverse a Dios. Así que eres creyente. ¿Cuál es tu responsabilidad? Lo mismo, ve por todo el mundo y predica el Evangelio. Así que somos un pueblo único. 1 Pedro 2. No puedo resistirlos. Versículos 9 y 10. Eres una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión de Dios. Para que puedas proclamar las excelencias de aquel que te llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. ¿Entendiste eso? Para que puedas proclamar las excelencias de aquel que te llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Y esas excelencias son intolerables en el reino de las mentiras. Intolerables. Eres extranjero, eres forastero. Mantén tu comportamiento excelente, incluso cuando te calumnien, incluso cuando te persigan. Así que sugeriría que eso es lo que hacemos, y bienaventurados sois cuando sois perseguidos, porque eso es evidencia de que estáis en el reino. Hay otra cosa que quiero que hagas, y quiero mostrártelo desde 1 y 2 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 2. Esto es muy directo ahora. En primer lugar entonces, prioridad, insto a que se hagan súplicas y oraciones, peticiones y acciones de gracias en nombre de todos los hombres. ¿Estás listo para esto por reyes y por todos los que están en autoridad? Entonces, ¿qué se supone que debes estar haciendo por el rey malvado y el imperio malvado y todos sus agentes malvados? ¿Cuál es tu responsabilidad? Proclamar la verdad y hacer ¿qué? Orar. ¿Por qué estás orando? Estás orando por su salvación. Versículo 4. Dios es bueno y aceptable a la vista de Dios, nuestro Salvador, hacer eso porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de ¿qué? La verdad. Así que tenemos que proclamarla. Verdad. No podemos titubear, no podemos comprometernos, no podemos ocultarla, no podemos suavizarla. Proclamamos la verdad, y oramos por la salvación de los que están en el liderazgo. Desde el presidente hacia abajo, 2 Timoteo 2. 26. Lo siento, 2022 a 26. Huye de las pasiones juveniles. Persigue la justicia con aquellos que invocan al Señor. Desde un corazón puro. Sé parte de la familia de Dios, la comunión de aquellos que están invocando al Señor desde un corazón puro. Rechaza las especulaciones tontas e ignorantes. No te atrapes en discusiones estúpidas como lo está haciendo el evangelicalismo ahora mismo. Rechaza las especulaciones tontas e ignorantes. Solo producen peleas. Esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino ser amable con todos, capaz de enseñar, paciente cuando se le ofenda. Con gentileza corrigiendo a aquellos que están en oposición, si tal vez Dios les conceda arrepentimiento que conduzca al conocimiento de la verdad, y puedan volver en sí y escapar del lazo del diablo, habiendo sido tenidos cautivos por él, para hacer su voluntad. Así que ahí estamos de nuevo. Vamos tras personas que están atrapadas en el lazo del diablo. Eso requiere obediencia a la comisión, oración y la verdad porque los estamos llevando a la verdad. Estamos llevando cada
Pensamiento cautivo a Cristo. Una vez más, vuelve Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Esta es la bendición. Ahora, versículo 5, a Jesucristo, el testigo fiel. Él es nuestro modelo de testigo fiel. El primogénito de entre los muertos, lo seguimos. Estábamos muertos y vivimos. El gobernante de los reyes de la tierra y reinamos en él, a el que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. Y él nos ha hecho ser un reino, sacerdotes con acceso a su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio para siempre y para siempre. Amén. Y por cierto, necesito un amén más para. El versículo 7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. Así será. Amén. Oremos. Pienso en las palabras de Isaac Watts que escribió. El himno que toca este texto en Apocalipsis. Ahora al Señor que nos hace conocer las maravillas de su amor moribundo se le paguen honores humildes abajo y estrofas de alabanza más noble arriba. Fue él quien limpió nuestros pecados más sucios y nos lavó en su sangre más rica, para ver que nos hace sacerdotes y reyes y nos trae rebeldes cerca de Dios. Jesús, nuestro sacerdote expiatorio, a Jesús, nuestro Rey superior, se le confiese el poder eterno, y cada lengua cante su gloria. He aquí, en nubes voladoras viene, y todo ojo lo verá moverse, aunque con nuestros pecados lo traspasamos una vez,